Hay un momento en el que el universo entero contiene el aliento. Un instante en que dos civilizaciones se miran a los ojos por primera vez, y ninguna de las dos sabe que ese momento lo cambiará todo. Este no es un cuento sobre Invasion, no es una historia de guerra, ni de conquista. Es la historia de cómo los seres más subestimados de la galaxia le demostraron al cosmos entero que nunca debes juzgar a una especie por su tamaño. Bienvenidos a la historia de cómo la humanidad se convirtió en la pesadilla de los dioses. El año era 2041 en la Tierra. Había cambiado, pero no de la manera que los escritores de ciencia ficción habían imaginado. No había colonias en Marte todavía. No había naves interestelares propias. El mundo seguía siendo imperfecto, ruidoso, caótico y magníficamente humano. La humanidad había aprendido a vivir con sus contradicciones. Había guerras, todavía, sí, pero también había vacunas que erradicaron enfermedades antiguas. Había pobreza, sí, pero también ciudades flotantes que generaban su propia energía. Había odio, sí, pero también un movimiento global de cooperación científica que había logrado lo que parecía imposible: una red de estaciones de monitoreo planetario capaz de detectar cualquier objeto mayor a 1 metro cuadrado que entrara en la atmósfera terrestre. Nadie esperaba que esa red fuera a ser tan útil tan pronto. La señal llegó el 14 de marzo a las 3:17 de la madrugada, hora del meridiano central. No fue una explosión, no fue un destello de luz, fue algo mucho más aterrador. Fue silencio. Un silencio perfecto, casi quirúrgico, que descendió sobre una zona de 40 kilómetros cuadrados en el norte de Canadá, en la provincia de Manitoba, a 80 kilómetros del lago Winnipeg. Los pájaros dejaron de cantar, los lobos dejaron de aullar, incluso el viento pareció detenerse. Y entonces, sin humo, sin fuego, sin el menor sonido de propulsión, una estructura del tamaño de un estadio de fútbol apareció sobre el bosque boreal. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí, y el universo apenas se hubiera dado cuenta. La doctora Valentina Reyes fue la primera oficial del gobierno en llegar a la zona de exclusión. 42 años, pelo negro recogido en una coleta tensa, ojos que habían visto demasiadas crisis para seguir sorprendiéndose de nada. Comandante del protocolo SETI activo, el departamento más secreto del mundo, y también el más olvidado, porque nadie creía que alguna vez lo fueran a necesitar de verdad. Valentina murmuró para sí misma, mirando la estructura a través del cristal blindado. El helicóptero. 40 años de protocolos, 40 años de simulacros, y ahora esto. A su lado, el general Marcus Webb, veterano de 3 guerras terrestres, apretaba los dientes con tanta fuerza que le crujía la mandíbula. Webb dijo con voz baja y tensa: "Andaim, que eso no es lo que creo que es". Valentina respondió, sin apartar los ojos de la estructura general: "Eso es exactamente lo que usted cree que es". La nave no tenía forma de platillo, no tenía ventanas en el sentido humano, era más bien una estructura orgánica, como si alguien hubiera cristalizado un pensamiento abstracto y lo hubiera convertido en materia. Superficies que reflejaban la luz de forma imposible, ángulos que el ojo humano tardaba en procesar porque no correspondían a ninguna geometría familiar. Era hermosa, era aterradora, era completamente ajena a todo lo que la humanidad conocía. Durante las primeras 18 horas no pasó nada. La nave permanecía
inmóvil. No emitía radiación detectable. No respondía a ninguna frecuencia de comunicación. Los satélites militares la fotografiaban desde el espacio, y los drones civiles que se acercaban demasiado simplemente se apagaban. No explotaban. No caían. Solo se apagaban, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. El mundo entero lo estaba viendo. No había manera de ocultar algo de ese tamaño. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los gobiernos intentaron mantener la calma con comunicados oficiales que nadie leyó, porque todos estaban pegados a sus pantallas, viendo imágenes borrosas de algo que cambiaba todo. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la sesión de emergencia duró 4 horas y terminó sin acuerdo. Había quienes querían atacar de inmediato, había quienes querían retirarse y esperar, había quienes se habían quedado completamente en silencio, mirando el techo, procesando la realidad de que la humanidad ya no estaba sola. Valentina fue quien tomó la decisión que nadie más quiso tomar. Ella dijo ante el consejo, con voz firme: vamos a acercarnos, sin armas visibles, con traductores activos, con todo lo que tenemos en materia de protocolos de comunicación, de primer contacto, y vamos a escuchar. Un general ruso, al otro lado de la pantalla, respondió con escepticismo: Doctor Arelles, eso es un suicidio diplomático. Valentina respondió: sin dudar puede ser, pero atacar sin saber nada es un suicidio real. Y yo prefiero arriesgarme a parecer ingenua que garantizar que empiece una guerra que no podemos ganar. Nadie dijo nada más. Y eso, en la sala del Consejo de Seguridad, era lo más cercano a una aprobación unánime que Valentina iba a obtener. A las 6 de la mañana del segundo día, un pequeño vehículo terrestre blindado, sin armamento y con 3 personas a bordo. Valentina, un lingüista computacional llamado Darren Hiro Nakamura y una ingeniera de sistemas llamada Sofía Méndez. Avanzó lentamente hacia la nave. Llevaban equipos de traducción universal que tardarían entre 2 y 4 horas en calibrarse si había alguna señal de respuesta. Llevaban grabadoras, llevaban cámaras y llevaban, escondido en el forro interior del chaleco de Valentina, un pequeño chip de datos que contenía la historia completa de la humanidad, comprimida en formato que cualquier sistema computacional avanzado podría leer. Fue idea de Hiro. Hiro había dicho con tono práctico: si nos matan, que al menos sepan quiénes éramos. Hiro había dicho con tono práctico: si nos matan, que al menos sepan quiénes éramos. Sofía respondió con una sonrisa nerviosa, que reconfortante. Hiro, a 100 metros de la nave, el vehículo se detuvo solo. No había obstáculo visible, solo una fuerza invisible que impedía cualquier avance. Los instrumentos del vehículo seguían funcionando. Los motores respondían, pero era como intentar empujar contra una pared de aire solidificado. Y entonces, por primera vez, la nave hizo algo. Una abertura apareció en su superficie inferior. No una puerta que se abriera en el sentido convencional, sino más bien como si el material de la nave se disolviera localmente, revelando un interior de luz tenue y azulada. Y de ese interior descendieron los Beth. Eran altos, mucho más de lo que cualquier simulación había predicho. 3 metros y medio, con cuerpos esbeltos que parecían hechos de algo entre metal y carne, con superficies que captaban y redistribuían la luz de manera que nunca se veían completamente sólidos. 4 extremidades superiores, 2 inferiores, cabezas alargadas,
sin rasgos faciales reconocibles. Es efecto por dos estructuras que podrían haber sido ojos, pero que brillaban con una luz interior propia de color violeta. Eran 6 y se movían con la calma absoluta de quien está completamente seguro de que no hay nada en este planeta que pueda representar una amenaza. El primero en hablar emitió una serie de sonidos que los traductores captaron, pero no pudieron procesar de inmediato. Solo había una palabra que el sistema identificó con cierta confianza, repetida 2 veces. Error, error. Tardaron 3 días en establecer una comunicación rudimentaria. 3 días de sonidos, frecuencias, matemáticas básicas, patrones de luz. Valentina y Hiro trabajaron sin dormir, alimentándose de café y determinación, construyendo un puente de palabras entre 2 formas de pensar que nunca habían tenido razón para encontrarse. Lo que descubrieron fue esto: los Veth no habían venido a la Tierra a propósito. Su nave había sufrido un fallo en el sistema de navegación cuántica durante un salto de largo alcance. La Tierra no era su destino. La Tierra ni siquiera estaba en su mapa de sistemas habitados. Para ellos, este planeta era lo que los humanos llamarían Terra Incognita, un punto sin nombre en una región del espacio considerada sin interés. El representante V, al que Valentina nombró internamente como primero porque siempre tomaba la delantera, comunicó algo que los traductores procesaron después de 17 horas de calibración. Este mundo no está en el registro. Especie no clasificada. Civilización. Nivel 2.3. En escala Kardashev. Revisada en preespacial sin amenaza categorizada. Hiro susurro con el seno fruncido. A nivel 2.3. Dios mío. Nos acaban de llamar primitivos con una fórmula. Valentina respondió en voz baja, sin apartar los ojos de los Veth, con una fórmula muy precisa. Eso significa que tienen criterios. Significa que han visto esto antes. Significa que para ellos somos otro planeta de salvajes interesantes. Y en ese momento, algo cambió dentro de Valentina. Algo que no era miedo, que no era rabia. Era algo más frío, más calculado. Era la determinación de demostrar que estaban equivocados. Los Veth no eran crueles. Eso era lo más desconcertante. Eran simplemente indiferentes, de la manera en que un geólogo es indiferente a las hormigas que viven en una roca que está estudiando. No te odian, no te temen, simplemente no te consideran relevante. Cuando pidieron permiso para reparar su nave y continuar su viaje, lo hicieron con la misma naturalidad con que uno pide permiso para usar el baño en casa ajena cortésmente, sin negociación, como si la respuesta positiva fuera la única posibilidad lógica. Y ahí fue cuando Valentina dijo algo que cambió todo. Valentina respondió con voz tranquila, pero firme: no. Silencio. No el silencio cómodo de la espera, el silencio denso, cargado de algo que no debería haber pasado, y sin embargo, pasó. Primero, el representante Veth comunicó con una inflexión que los traductores clasificaron como confusión genuina, repetición de comunicación, ausencia de comprensión. Confirmar respuesta. Valentina repitió sin vacilar: no. No tienen permiso para irse todavía. Tienen permiso para hablar con nosotros. Tienen permiso para reparar lo necesario
para sobrevivir. Pero no se van hasta que tengamos un acuerdo. Primero respondió, con lo que los traductores marcaron como certeza absoluta. Esta especie no posee capacidad de retener nave. Beth, esta especie no posee tecnología de interferencia cuántica. Esta especie no puede impedir partida. Valentina sonrió levemente. Tiene razón, no podemos impedirles que se vayan. Pero si se van sin negociar, cuando regresen, porque van a regresar, encontrarán algo muy diferente a lo que dejaron, y no les va a gustar la sorpresa. Otro silencio, más largo, esta vez. Y entonces, por primera vez, los ojos violeta de primero parpadearon de una manera que Hiro interpretó, basándose en 12 horas de análisis de Micro-Experience Beth como algo cercano a la curiosidad. Primero pregunto con cuidado una explicación solicitada. Valentina respondió, con mucho gusto. Lo que vino después fue la negociación más extraña en la historia de la humanidad. Valentina no tenía armas, no tenía tecnología comparable, no tenía nada que los Veth no pudieran simplemente ignorar si lo decidían. Lo que tenía era algo que los Veth, en su arrogancia calculada, no habían esperado encontrar en un planeta de nivel 2.3. Tenía información y sabía exactamente cómo usarla. Durante las primeras 48 horas de negociación, Valentina no habló de recursos, no habló de tecnología, habló de historia. Falo de historia humana, cargando ese pequeño chip de datos, ese archivo de todo lo que la humanidad había sido, sufrido, construido y sobrevivido. Les conto sobre las enfermedades, las pandemias, los colapsos ecológicos, los inviernos nucleares evitados por márgenes de segundo, el cambio climático que casi los destruyó. Sin embargo, había catalizado una revolución tecnológica sin precedentes. Les conto sobre la ciencia, no la ciencia avanzada, que era primitiva, comparada con la de los Fe, sino la velocidad a la que la ciencia humana había evolucionado. 200 años atrás, los humanos no entendían los gérmenes. 100 años atrás, no había llegado al espacio. 50 años atrás, no podían editar el genoma. Ahora tenían inteligencias artificiales capaces de comprimir 2 millones de años de evolución computacional en una década. Y fue en ese momento cuando vio el cambio. Era sutil, casi imperceptible, pero Hiro lo capturó en las grabaciones y lo señaló con un dedo tembloroso, apuntando a la pantalla. Hiro dijo en voz baja con urgencia: Valentina, mira, las frecuencias de comunicación interna entre ellos han dejaron de usar el canal corto, el que usan cuando hablan de algo irrelevante, y empezaron a usar el canal largo, el de procesamiento profundo. Están recalculando algo. Valentina preguntó sin alzar la vista. ¿Cuánto llevan en el canal largo? Hiro respondió: a 20 minutos. Valentina dijo suavemente también. Significa que les preocupa algo que dijimos. Tenía razón. Y lo que les preocupaba era la proyección. Porque Valentina, con la calma metódica de alguien que había pasado 40 años preparándose para exactamente este momento, les había mostrado algo que ningún sistema de clasificación Veth había contemplado. Una curva de crecimiento tecnológico humano que, extrapolada hacia adelante, convergía con el nivel Veth en aproximadamente 150 años. 150 años no es nada en la escala cósmica. Los Veth llevaban 10.000 años como civilización espacial. Para ellos, 150 años era una manana
de domingo. Pero la curva no mentía. Y los Beth, que eran muchas cosas, pero no irracionales, entendieron lo que significaba. En 150 años, la especie que hoy clasificaban como nivel 2.3 sería su igual o su superior. Y habían aterrizado en su planeta sin permiso, sin aviso. Y habían pasado 5 días tratándolos como curiosidades menores. Primero, comunicó con una inflexión nueva en su voz, algo que los traductores tardaron en clasificar, pero que finalmente etiquetaron como recalibración de amenaza. Datos presentados requieren verificación independiente. Valentina respondió con serenidad. Por supuesto, tómense el tiempo que necesiten. Tenemos tiempo. Y luego, con una sonrisa que solo Hiro pudo ver, Valentina añadió algo más. Valentina dijo en voz baja, casi para sí misma. Y ellos no. La verificación les tomó 4 horas. 4 horas en las que el mundo entero contuvo el aliento frente a pantallas, radios, cualquier dispositivo que transmitiera información. Las bolsas de valores estaban suspendidas. Los vuelos comerciales en tierra. Los vuelos comerciales en tierra. En las ciudades, la gente había salido a las calles, no a protestar ni a huir, sino simplemente a estar juntos. Eso era algo que Valentina había notado y que después describió en sus memorias como el momento en que entendió por qué la humanidad merecería sobrevivir. Cuando algo demasiado grande para procesar individualmente ocurre, los humanos buscan estar cerca de otros humanos, no para protegerse, simplemente para compartir el peso de lo extraordinario, para decirse sin palabras, yo también lo estoy viendo. Esto es real. Estamos aquí, juntos, en el bosque de Manitoba. Mientras los Beth procesaban los datos, Sofía Méndez estaba haciendo algo que nadie esperaba. Estaba reparando la nave Beth. No tan solo el sistema de navegación cuántica, que había sido el que había fallado. Los Bethel habían mostrado el componente dañado durante las primeras horas, no porque buscaran ayuda, sino porque lo mostraron de la misma manera que uno muestra una herramienta rota a alguien que nunca la ha visto, para observar la reacción. Sofía había pasado 12 horas estudiándolo, y entonces había pedido acceso al taller de la nave. Los Beth se lo dieron por la misma razón que uno deja que un niño toque un objeto de arte complicado. No porque crean que va a ser algo útil, sino porque la confianza en la imposibilidad del daño hace la supervisión innecesaria. Fue un error de cálculo monumental. Sofía Méndez tenía un doctorado en física cuántica aplicada y otro en ingeniería de materiales avanzados. Había pasado 15 años trabajando en el proyecto de propulsión cuántica más avanzado que la humanidad había desarrollado en secreto. Un proyecto que ni siquiera el Congreso norteamericano conocía en su totalidad. Y ella, mirando el componente dañado de los Beth, había visto algo inmediato. Sofía murmuró para sí misma con calma absoluta. Esto es un oscilador de fase cuántica de 7ª generación. Nosotros tenemos la 3ª generación, pero el principio es idéntico. El principio es exactamente idéntico. 3 horas después, el componente estaba reparado, no perfectamente. Sofía lo admitiría después, con la honestidad brutal que la caracterizaba. Había reparado el 68% de la funcionalidad original, usando materiales terrestres que en teoría no debían funcionar con tecnología Beth. En teoría, cuando primero recibió el informe de sus propios técnicos, hubo un silencio tan prolongado
que los traductores empezaron a generar alertas de error, pensando que la comunicación se había cortado. Un técnico ved comunicó con lo que los traductores clasificaron como incredulidad procesada. Sistema de navegación cuántica operativo en un 68.4%. Reparación ejecutada con materiales de origen local. Metodología no registrada en archivos ved. Metodología sugiere comprensión intuitiva de principios cuánticos de 11ª generación. Otro técnico respondió: an imposible. Especie es nivel 2.3. El primero replicó con firmeza: datos no mienten. Reparación es real. Especie es an recalibrar. Fue el momento en que la arrogancia de los ved, esa indiferencia calma y calculada, empezó a agrietarse, porque habían llegado a la Tierra pensando que encontrarían organismos curiosos, animales inteligentes, quizá constructores de herramientas, probablemente, pero no esto. No una especie que, sin haber visto nunca su tecnología, sin haber tenido acceso a sus principios científicos, sin haber recibido ninguna instrucción ni guía, había tomado un componente danado de una civilización 10.000 años más avanzada, y lo había reparado en 3 horas. No por suerte, por comprensión. Valentina entró al módulo de negociación con una taza de café en la mano, como si lo que acababa de ocurrir fuera algo ordinario. Se sentó frente a Primero. Lo miró a los ojos. Violeta y espero. Primero comunicó con una inflexión nueva, algo que los traductores finalmente clasificaron, después de 7 intentos, como respeto cauteloso. Revisión de clasificación requerida. Especie terrestre. No corresponde a nivel 2.3. Una especie terrestre es anomalía no categorizada. Valentina respondió: bienvenido a la Tierra. Primero. Ahora, si podemos hablar, lo que vino después fue lo que los historiadores llamarían el gran recuento. 42 horas de negociación, en las que la humanidad, representada por 3 personas en un bosque de Canadá, redefinió su lugar en el cosmos. Valentina no pidió tecnología. Eso habría sido lo esperado. Y Valentina había aprendido hace mucho tiempo que lo esperado rara vez es lo más inteligente. Pidió reconocimiento formal, oficial, registrado en los archivos de la Red Galáctica de Civilizaciones Clasificadas, de cuya existencia la humanidad acababa de enterarse hacía 48 horas. Pidió que la Tierra fuera elevada al nivel de observación activa, lo que, en términos prácticos, significaba que cualquier civilización galáctica que pasara cerca del sistema solar sabría que estaba habitado por una especie inteligente y tendría la obligación protocolar de no interferir ni ignorar. Primero proceso esto durante un largo momento y luego pregunto. Razonamiento para solicitud. Especie nivel 2.3 no clasifica para observación activa según protocolo estándar. Valentina respondió con la misma calma con que había manejado toda la situación, porque su clasificación está equivocada, y ambos lo sabemos ahora. Pero no les pido que lo admitan públicamente. Les pido que actúen en consecuencia de manera práctica. Registren la Tierra como zona de observación activa. Hagan que otros lo sepan. Y en 150 años, cuando volvamos a encontrarnos, discutimos los detalles del nivel correcto. Otro silencio largo, pero esta vez diferente. Ya no era el silencio de quien no entiende, era el silencio de quien está pensando muy cuidadosamente antes de responder. Primero comunico finalmente. Solicitud tiene lógica. Solicitud tiene precedente
en registro histórico. Vez. Caso número 4612. Civilización Arati. Nivel 2.1. Fue subestimada y se convirtió en conflicto Mayo-R en 300 años. Registro de ese error existe en archivos como advertencia. Especie terrestre usa ese mismo argumento sin conocer el registro. Esto es, los traductores tardaron casi 1 minuto en procesar la siguiente palabra. Primero término inquietante. Y Valentina, por primera vez en 5 días, se permitió sonreír de verdad. Valentina dijo bien. Entonces tenemos un acuerdo. Pero la historia no terminó. Ay, porque los ved, recalculando la situación con la precisión que los caracterizaba, hicieron algo que nadie había anticipado. Pidieron quedarse, no por siempre, solo 40 días para estudiar, para observar, para intentar entender cómo una especie sin viajes interestelares, sin comunicación cuántica, sin mapa galáctico, había logrado reparar un componente de tecnología. Vez en 3 horas, usando materiales primitivos y comprensión intuitiva. Primero comunicó con algo que los traductores, después de mucho análisis, clasificaron como lo más cercano que los Vez tenían a la admiración. En 10.000 años de exploración Vez, ninguna especie preespacial ha demostrado capacidad de adaptación tecnológica de este orden. Comprensión es insuficiente. Solicitud de permanencia temporal para investigación. Valentina miró a Hiro. Hiro miró a Sofía. Sofía encogió los hombros con la practicidad de quien ya ha reparado una nave alienícola y siente que poco puede sorprenderle a estas alturas. Valentina respondió 40 días, con las siguientes condiciones: intercambio mutuo de conocimiento, acceso limitado a zonas previamente acordadas y un tratado formal de no interferencia que sea vinculante, según el derecho galáctico. Primero, pregunto, con esa inflexión nueva de respeto cauteloso, ¿especie terrestre conoce el derecho galáctico? Valentina respondió sin inmutarse. Ahora sí, llevo 3 días leyendo los archivos que accidentalmente dejaron accesibles en el canal de comunicación abierto en silencio. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Los 6 Vez, por primera vez desde que habían descendido de su nave, hicieron un gesto que los traductores no esperaban nunca registrar en una interacción con una especie preespacial de nivel 2.3. Se inclinaron, no profundamente, no con la solemnidad de una rendición, sino con la precisión breve y formal del saludo, que, según los archivos del derecho galáctico que Valentina había leído durante 3 días, sin dormir, se reservaba para las interacciones entre civilizaciones de nivel equivalente. Hiro lo grabó todo, Sofía lo grabó todo, el mundo entero, que seguía las transmisiones en tiempo real, con un retraso de 3 segundos por protocolo de seguridad, lo vio, y en las calles de cada ciudad del planeta, entre personas que se habían reunido simplemente para compartir el peso de lo extraordinario, hubo un momento de silencio absoluto, seguido de algo que no tenía traducción en ningún idioma, pero que todos entendieron. La humanidad había sido vista, reconocida, respetada, no porque hubiera ganado una guerra, no porque hubiera demostrado fuerza bruta, no porque hubiera amenazado, ni blufeado, ni se hubiera rendido, sino porque había hecho lo que los humanos llevan haciendo desde que bajaron de los árboles y miraron el cielo por primera vez. Había pensado. Los Vez se fueron a los 41 días, un día
antes de lo acordado. No hubo explicación formal, solo un mensaje de primero, que llegó al módulo de comunicación de Valentina a las 4 de la madrugada, cuando ella finalmente había cedido al sueño después de días de vigilia. Hiro lo leyó. Primero, despertó a Valentina y le mostró la pantalla sin decir nada. El mensaje decía, en la traducción más precisa que los sistemas podían generar: especie terrestre designada para seguimiento prioritario en registro. VED. Clasificación actualizada a nivel transitorio 4.8. Pendiente de revisión en ciclo de 100 años. Nota adicional de carácter no oficial para registro personal de representante Reyes de parte de representante primero en 10.000 años de navegación. Esta es la primera vez que VED han encontrado una especie capaz de hacerlos reconsiderar sus propias categorías. Esto no ocurre, y sin embargo ha ocurrido. El universo es más interesante de lo que pensábamos. Volveremos. Valentina leyó el mensaje 2 veces. Luego lo guardó en el chip de datos que llevaba en el forro del chaleco, junto a la historia completa de la humanidad. Después, se sirvió una taza de café. Salió del módulo de comunicación al frío del amanecer canadiense. Miró el cielo, donde la nave VED ya no estaba, pero donde las estrellas brillaban con una intensidad nueva, como si de alguna manera el universo también estuviera prestando atención. Y sonrió. No el mundo que había esperado esta visita, no los gobiernos que habían debatido durante décadas sobre protocolos de primer contacto, no los militares que habían construido arsenales contra amenazas que no llegaron de la manera que esperaban. Había sido 3 personas en un bosque, con una taza de café, un chip de datos, y la negativa tranquila de una mujer que se había negado a aceptar que su especie era menor de lo que merecía. Esa es la cosa sobre la humanidad, que ninguna escala de clasificación galáctica puede capturar completamente. No somos la especie más fuerte, no somos la más antigua, no somos la más avanzada tecnológicamente, ni siquiera somos la más inteligente en el sentido puro del término, pero somos, posiblemente, la más obstinadamente convencida de su propio valor. Y en un universo lleno de civilizaciones que llevan suficiente tiempo entre las estrellas, como para haber olvidado lo que se siente ser pequeño y atrevido y nuevo, eso resulta ser es exactamente suficiente. Los VED volvieron, como habían prometido, pero esa es otra historia. Y cuando llegaron, la Tierra ya no era el planeta de nivel 2.3 que habían dejado atrás. Era algo para lo que todavía no tenían nombre. Y así termina la historia de cómo 3 personas, un chip de datos y la testarudez, característica de nuestra especie, lograron lo que ningún ejército, ningún arsenal y ninguna amenaza podría haber conseguido: el respeto de quienes creyeron que no teníamos nada que ofrecer. Si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento te erizaste, sonreíste o sentiste ese calor en el pecho que solo aparece cuando algo te recuerda por qué vale la pena ser humano, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like a este video. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los humanos somos, antes que nada, absolutamente imposibles de subestimar. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta. Cada semana traemos nuevas aventuras donde la humanidad demuestra una y otra vez que el universo no sabe con quién está tratando. Comenta aquí abajo qué parte de esta historia te impactó más. Quiero saber si fue la negativa de Valentina
la reparación de Sofía, o ese momento final, cuando los ves se inclinaron hasta la próxima historia. Y recuerda, siempre, la humanidad no pide permiso para ser extraordinaria, simplemente lo es.